Buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Buenas licenciados, noches, compañeros. licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Buenas noches, señores y señores. Creo que estamos ya, el grupo ya completo o casi completo. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta tercera y última semana de la unidad número 1. En la siguiente semana ustedes ya tienen el test correspondiente a estos tres temitas que hemos visto en la primera unidad. Así que por favor revisarán el material de apoyo de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3, porque en base a ello está construido el test que ustedes tienen que rendir. Este test que se viene está programado del 4 al 7 de octubre, si más no me recuerdo. Este sí es evaluado y es calificado. Así que, por favor, la responsabilidad de ustedes está en que puedan estudiar, puedan revisar y con los conocimientos previos que ustedes tienen, más las explicaciones que les ha venido dando periódicamente en las pocas clases que hemos tenido en esta primera unidad, pues logren alcanzar un puntaje adecuado. La materia está muy poquito, espero que les vaya súper bien. Apenas son 10 preguntas para 30 minutos. En 30 minutos, a partir que ustedes inicien el test, ustedes tienen que desarrollar la clase, el test. Así es que, por favor, pónganse a estudiar. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana y a los exámenes que se les aproximan. Como es de costumbre, les voy a presentar en pantalla el documento de la tarea, el archivo de la tarea que ustedes tienen en plataforma, correspondiente a la semana número 3 y está activado. El formato para recurso de aprendizaje de tarea nos indica que estamos en la materia de ciencias sociales, en la unidad número 1, que es el tema del transporte. Los temas que vamos a ver son los accidentes de tránsito, transporte aéreo, comunicación marítima, son lo que nosotros vamos a ver. Aquí ustedes tienen el desarrollo de las preguntas, tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo y tienen las instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? El trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, temas 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla la siguiente actividad. Busca en la sopa de letras los medios de transporte que aparecen en la imagen. Tienen igual un taller que desarrollar. Ustedes tienen que responder y completar el cuadrito que ustedes tienen en relación a las desventajas y a las posibles soluciones en cuanto al problema que se plantea en el enunciado, en la pregunta. Eso es todo lo que tienen que hacer. Apenas son dos actividades sumamente cortitas, las cuales ustedes tienen que presentar. Entregue el trabajo en forma escrita, clara y ordenada, ya saben, todos a mano. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Rotura la hoja de tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes ya saben cómo hacer. En el Centro Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer, el nombre del estudiante, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana. En este caso va a ser la semana número 3, ¿no es cierto? Nos corresponde la semana número 3. Entrega el documento en formato PDF, puede ser en PDF, puede ser en Word, como ustedes se acomoden, con tal que esté bien ordenado el deber. No tiene que estar en desorden. Revisar las fechas de entrega de las actividades para asegurarse de subir el trabajo en la plataforma en el tiempo establecido. Las recomendaciones: revisen ortografía,
organicen sus ideas antes de iniciar con el desarrollo de la tarea, tome en cuenta los parámetros de tiempo establecidos para entregar y revise la rúbrica de evaluación, que es esta la que ustedes tienen aquí. Esta rúbrica es son parámetros mediante los cuales a uno se le va a calificar, para lo cual ustedes deben cumplir con la profundización del tema, la organización de los contenidos e ideas, la calidad de la información, la estructura, la creatividad que ustedes van a exponer en su trabajo, lo cual les va a dar una calificación de 10 si cumplen todo a cabalidad de acuerdo a la columna número 2. Si ustedes cumplen de acuerdo a los parámetros de la columna número 1, pues tendrán una calificación de 5. Y si ustedes no presentan la tarea o tienen cualquiera de los parámetros establecidos en la columna 0, obviamente ustedes tendrán 2.5 tendrán de calificaciones. Así que pónganle empeño, lean todo el documento detenidamente para que ustedes desarrollen correctamente las tareas que ustedes tienen asignadas por cada una de las semanas. En relación a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad 1 con los temas de los accidentes de tránsito, transporte aéreo, comunicación marítima, correspondientes a la semana número 23, que va del 26 de septiembre. En relación a los criterios de configuración, eso quiere decir a los tiempos de entrega de la tarea, permite entregas de esta tarea a partir del 26 de septiembre. La fecha límite de entrega será el 30 de septiembre, el 30 de este mes, les queda poco tiempo, y la fecha de publicación de la calificación de todas las tareas y las asignaturas, las tareas que ustedes tienen presentadas a la fecha será el 5 de octubre del 2022. Esas son las consideraciones en cuanto a las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Una tarea bastante pequeñita, bastante sencilla, bastante fácil. Les deseo suerte en el desarrollo de esta tarea. No sé si ustedes tienen de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, me lo pueden hacer. Licenciado, disculpe que le interrumpa. Esa tarea que está diciendo es para esta semana, o sea, mandarla antes del 30. Exacto, hasta el 30. Licenciado, una consulta. En mi plataforma me sale la actividad de ciencias sociales, la tarea me sale otra tarea. No me sale esa. Sí, espérense un segundito, Y algo pasó. Sin ofender, pero yo esa tarea ya la hice y usted está diciendo otra tarea. Claro, déjeme ver, sí, ya me estaba dando cuenta. Déjeme ver, un ratito, regálenme un minutito. Ustedes son de décimo, ¿verdad? Noveno, licenciado. Ah, noveno, perdón, noveno. Sí, entonces ahí sí estamos bien. Déjeme ver, tarea. Sí es bueno que estén ustedes atentos a todas las actividades que se vienen desarrollando. De pronto yo cometo algún error. Son bastantes paralelos en relación al desarrollo de los criterios. Vamos a ver. Estamos en la tarea número 3. Sí, tiene toda la razón. Vamos de nuevo, solo la explicación el contenido es el mismo. Lo único que vamos a cambiar son los temas en relación al desarrollo mismo de las preguntas que ustedes tienen para la presente tarea. Tienen toda la razón. Ustedes tienen aquí en pantallas el mismo formato, recursos de aprendizaje, tareas, ciencias sociales, el proyecto bolivariano, la idea de la unidad de la Gran Colombia y el Congreso de Panamá. Son las actividades que ustedes tienen que hacer, mucho más pequeño que el anterior. Este es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, responda a las siguientes preguntas, investiga. Consulta información sobre los aportes de Eugenio Espejo. La siguiente dice, lee cuidadosamente la letra del tema de la canción, Canción con Todos, interpretado por Mercedes Sosa. Luego vas a comparar con los deseos que tuvo Bolívar. Esta canción pueden encontrar en el link que se encuentra en la misma hoja, en la misma agenda relacionada a la tarea. Ahí ustedes pueden observar. Ahí ustedes, por ejemplo, ustedes le cliquean, le copian este link que ustedes tienen aquí y ustedes le pueden pegar en un buscador, especialmente en YouTube, o simplemente le pueden poner el nombre de la canción, que se llama Canción con Todos. Eso es interpretada por Mercedes Sosa. Van a escuchar la letra y de acuerdo a eso van a ver qué parecidos, qué similitudes tiene con los deseos que tuvo Bolívar.
si es que hay alguna coincidencia o no, y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Esa sería la tarea para la siguiente semana. Las instrucciones son las mismas, todas las instrucciones, la entrega de la tarea igual es del 26 de septiembre hasta el 30, tienen apenas hasta el 30 para entregar esta tarea, teniendo en cuenta que igual es sumamente pequeñita, teniendo en cuenta igual que ustedes ya tienen que estudiar para la presente tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces ahí sí estamos bien, ¿verdad, compañera? Sí, licenciado. Ya listo, compañeros. Entonces, ahora sí, iniciamos con el desarrollo del contenido del material de apoyo. Ustedes ya tienen activado en plataforma. Ustedes tienen en plataforma, ustedes ya tienen el contenido en cuanto al proyecto bolivariano. Ustedes verán, y ha sido ya un tema que se trata ya de manera social a nivel de todos los países latinoamericanos, especialmente los que conformaron este gran proyecto que tuvo Simón Bolívar, el libertador de las 5 naciones, se le conoce, este gran proyecto de la Gran Colombia, cómo se fue desarrollando. Lamentablemente no tuvo asidero por diferentes características, tanto geográficas, políticas, económicas, lo cual prácticamente denotó en la desintegración de este gran proyecto que fue la Gran Colombia. Hubiese sido la unión de estados sudamericanos, los cuales nos hubiese ubicado como una potencia sudamericana. Prácticamente era un mega estado el que tenía la idea Simón Bolívar en el desarrollo mismo de sus ideales para formar una gran nación que se libere definitivamente de cualquier proceso de esclavitud, de cualquier proceso de conquista, no solamente de los españoles, sino también de cualquier otro imperio europeo que pretenda atacar, que pretenda invadir las tierras sudamericanas. Dentro de estas características dice la idea de la unidad. La unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos. Dentro de ellos podemos mencionar a Eugenio Espejo. El precursor quiteño formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas en contra del yugo español que oprimía en aquel entonces. El peruano Vizcardo y Guzmán, durante los años 1748-1798, analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, lo que decía que solo cambiaría por la independencia y la unión de todas las naciones y los pueblos latinoamericanos. El venezolano Francisco de Miranda, durante el año 1750-1816, concibió la idea de una sola organización insurgente secreta para todo Hispanoamérica. La logia Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales, además planteó la futura constitución de un solo estado multinacional que él llamaba el incanato, obviamente tomando en cuenta que hubiese estado formado con una base en la estructura del Incario, del Imperio Inca. En los gritos de Dolores en México y en las juntas de Santiago y de Caracas, que proclamó la necesidad de la Federación Hispanoamericana. Eso quiere decir, en un inicio, la idea era formar una federación de estados, una unión de estados, el cual prácticamente no solamente hubiese sido la organización o la fusión, la parte geográfica, sino también la parte económica, la parte social, política de toda esta gran nación. La propuesta de Bolívar, el libertador Simón Bolívar y Palacios, durante los años 1783-1830, compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en 1810 como embajador de la Junta de Caracas,
Hablaba de una confederación de América, como la recogió la prensa británica en el año 1814 ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano. Proclama, para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían en la lucha emancipadora, en la liberación del yugo español. Eso es un extracto de todos los eventos que se vinieron dando previo a la liberación, a la salida definitivamente de la corona española del territorio sudamericano. Dentro de este contexto, Bolívar la escribe en septiembre de 1815, cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento, y en ella profundiza que en el ser de América para proponer un camino y un destino. Tarde o temprano la libertad triunfará. Advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos que su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, unión fundada en la identidad de lenguas, costumbres y religiones, que elige sus partes entre sí y con él todo. Solo la unión permitirá que los pueblos superar sus debilidades, concluyó al final. Prácticamente esto en palabras, esto en estructuras, esto en política era viable. Pero Simón Bolívar no contaba que no todos los pueblos en primera instancia tenían ese mismo pensar, sino que cada uno deseaba formar una nación libre, no estar fusionada ante nadie. Y otro de los problemas fundamentales dentro que tuvo que soportar y por lo cual se separó o no dio frutos este ideal fue también las grandes distancias y obviamente los inexistentes caminos que comunicaban entre los pueblos. Esto dificultó todos los procesos de libertad y obviamente de unidad de todos los pueblos latinoamericanos. Lamentablemente esto, sumado a otros conceptos mezquinos entre diferentes autoridades de aquel entonces, de la época colonial, no lograron fusionar este gran ideal y formar esta gran nación, esta gran confederación. En cuanto a la unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue original de Francisco de Miranda. Ojo, no fue de Simón Bolívar. La Gran Colombia no fue idea de Simón Bolívar. Simón Bolívar la plasmaría, la ejecutaría, pero él no tuvo la idea. Y eso es pregunta de examen que ustedes tienen ahí, seguirán apuntando. La idea de la Gran Colombia fue originaria de Francisco de Miranda, pero Bolívar fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, Quito, el actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español. Luego de los intentos revolucionarios entre los años 1809 y 1812, además de dictar la ley fundamental, eso quiere decir la Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar había de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Prácticamente él luchó, él se esforzó justamente porque se den todos estos procesos por mantener la unidad, por mantener la hegemonía de este gran ideal, que fue la unión y la conservación de este gran estado, la Gran Colombia. Lamentablemente no se dio así y obviamente cada uno de los estados posteriormente a esto se irían separando de ese gran ideal y formarían los diferentes países los cuales conocemos en la actualidad. En cuanto al Congreso de Panamá,
El Congreso Anfitriónico de Panamá, reunido en la República Hispanoamericana, con la asistencia de observadores de otras naciones, fue convocada por Simón Bolívar. Desde Lima, el 7 de diciembre de 1824, se celebró en la ciudad de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes, en la Carta de Jamaica. Prácticamente esa es la parte anfitriona, era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamado anfitrión, una confederación de los pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para que Augusto de Augusto, esta idea hubiera tenido un correcto destino. Colocado como está en el centro del globo, diría Bolívar en la invitación cursada como presidente del Perú, Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Colombia, decidió, por su parte, invitar también a Estados Unidos de América. Prácticamente Estados Unidos de América fue el primer país en liberarse del yugo, en este caso del yugo francés y del yugo inglés, y fue el primer estado, fue el primer país en declararse, en crear su propia constitución. La primera constitución de América es obviamente la que se creó para Estados Unidos. Entonces, en estas consideraciones, en este contexto de esta evolución que se iba dando, se invitó también a los Estados Unidos de América y a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito del Libertador, organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego, en bloque, negociar con las naciones de otras culturas y regiones políticas. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representaría 11 naciones de hoy. Chile, Argentina y Bolivia no asistieron, tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El Libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios. Eso quiere decir, prácticamente al dar paso a Gran Bretaña, a dar paso a Holanda, prácticamente nosotros saldríamos del yugo español, pero continuaríamos bajo el yugo de estos imperios. Entonces eso no era viable. Por lo tanto, él no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios, era una reunión ya de estados sumamente potencias económicas en aquel entonces y no de jefes de Estado. Hubo 10 sesiones formales y muchos informes. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, el principio del uti posteretis iuris. Eso es un precepto jurídico que significa posee lo que estabas poseyendo. Para delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz justa con España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común de los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo a la trata de esclavos, eso quiere decir que prácticamente lo que se buscaba también era la eliminación de todos los procesos de esclavitud, y a la que se calificó de crimen contra la humanidad. Se suscribió el Tratado de la Unión, Liga y Confederaciones Perpetuas y otros de formación de un ejército naval y terrestre conjunto o cuando cualquiera fuera atacado. Esos eran los temas más preponderantes de la primera constitución que obviamente se estaba tratando de elegir, se estaba tratando de conformar para este gran estado que era la Gran Colombia. Aquí tenemos la participación de no todos los países latinoamericanos. Vemos países que no asistieron y obviamente por ello se quedaron fuera de todo este proceso. Ahora cabe la pregunta, ¿cómo nos hubiese ido en la actualidad si se hubiese formado este gran estado? Si hubiésemos tenido las mismas oportunidades que los estados
los países grandes, los países confederados, si hubiésemos tenido las mismas oportunidades políticas, las mismas oportunidades comerciales internacionales, hubiésemos estado mejor posicionados, o qué es lo que hubiese pasado en el futuro con esta conformación de este gran Estado. Lamentablemente, bueno, no se dio así. Ustedes se acaban de ver, prácticamente es un extracto de los eventos más preponderantes que se fueron desarrollando en el contexto histórico de la formación de la Gran Colombia. Recordemos, como habíamos ya tratado en la clase anterior, prácticamente todo este proceso de revolución, de conquista, desde la llegada de los españoles y la conformación de las villas, aldeas, capitanías, la misma estructura política de la corona española, del imperio español. Obviamente acá lo vinieron a plasmar todos los conquistadores, todos los españoles que pisaron suelo americano. De esta manera empezaron a organizar, empezaron a estructurar la parte administrativa política de acuerdo a las disposiciones de la corona española. Ventajosamente se puede decir que el problema que tuvieron entre Francia y España en aquella época, entre estos dos imperios, y la invasión de Bonaparte, el problema político que tuvieron ahí los reyes también, la lucha por mantenerse en el poder, esto permitió que todo este resquebrajamiento imperial, obviamente diera paso también a todos estos cambios que se dieron, todos los procesos libertarios que se dieron en suelo americano. Si nosotros recordamos prácticamente todos los abusos y que se emitió por parte del rey de Fernando III, prácticamente eso permitió que todo el pueblo obviamente se rebelara en contra de estas decisiones del rey, especialmente les dejaba en mal predicamento a los criollos. Y habíamos visto anteriormente, por ejemplo, estaba igual una pregunta de examen, ¿quiénes son los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en suelo americano. Y obviamente por ser nacidos en suelo americano, ellos ya no tenían, prácticamente se crearon ellos mismos un nivel social en el cual ya no eran reconocidos como los españoles nacidos en suelo español mismo. Entonces ya empezaron a degradarlos. Y eso obviamente es todas esas características, todas esas limitaciones de privilegios que tenían los criollos, pues se valieron de todos estos problemas para sublevar a todos los pueblos. Y los criollos fueron quienes estuvieron al frente de toda la organización de las diferentes batallas, de la conformación de los diferentes ejércitos para luchar contra los propios españoles, lo cual nos conllevaría a la liberación del yugo español. Eso, un pequeño extracto en cuanto a la evolución misma de todas estas características fundamentales, que son parte fundamental de nuestra historia. Aquí nosotros, en este mapa, nosotros podemos ver en primera instancia cómo estuvo constituidas las naciones que formarían la Gran Colombia. En este caso tenemos en primera instancia, tenemos a Venezuela, tenemos a Cundinamarca, que era la parte de Colombia, lo que hoy es Colombia, que estaba unido incluso con Panamá, y tenemos el territorio de Quito, lo que es el Ecuador. Si ustedes pueden observar, nuestro territorio era mucho más extenso. Cuando se le consideraba el reino de Quito, era mucho más extenso. Después de todos los procesos bélicos que tuvimos con nuestro vecino Perú, obviamente nuestro territorio se ha recortado. Se ha recortado casi a un 30%. Entonces, bueno, son todos eventos importantes que se habían venido dando dentro del desarrollo mismo de la historia y la conformación de nuestro país. Para que nosotros gocemos de la libertad que hoy tenemos, de un país constitucional, recordemos que en la Constitución están los deberes y derechos que nos asisten como ciudadanos, tuvieron que darse obligatoriamente todo este tipo de procesos, todo este tipo de conflictos bélicos entre la opresión española, entre todos los procesos entre el ejército español y los ejércitos liberales.
¿Cómo estaban constituidos los ejércitos liberales? Recordemos que había una gran diferencia. El ejército español obviamente era minúsculo, no era tan grande, pero eran gente que estaba formada justamente en todo este proceso de las milicias. Pero en cambio, los ejércitos libertarios estaban constituidos por campesinos, estaban constituidos por agricultores, pero con esa férrea unidad patriótica, obviamente lucharon valerosamente para darnos la libertad que hoy tenemos. Tenemos una libertad en la cual nosotros podemos transitar, tenemos derecho a la educación, tenemos el derecho a la salud y una serie de derechos que están constituidos o que el Estado nos asiste a nosotros. Gracias a todos estos procesos libertarios, nosotros podemos gozar de todas estas ventajas de ciudadano que nosotros tenemos en la actualidad. Que nos hubiesen dado todos estos procesos de liberación, prácticamente nosotros hubiésemos seguido siendo un Estado, pero en este caso un Estado monárquico, en el cual nosotros no tenemos, en el Estado monárquico, una de las características es que el rey es la máxima autoridad, el rey es quien manda, quien dispone, quien administra todas las actividades económicas, políticas y sociales dentro del Estado. Nosotros como ciudadanos no tenemos derecho alguno, simplemente tenemos que estar bajo la decisión del rey. Pero en el Estado democrático, democrático nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a elegir y también a ser elegidos. Eso quiere decir a participar activamente de la política y una serie de cosas dentro del Estado mismo. Entonces, son libertades que se han establecido dentro de la Constitución, mediante las cuales nosotros gozamos de una serie de beneficios como ciudadanos, los cuales están en nuestra obligación empoderarnos, está en nuestra obligación conocer, estudiar y revisar todos los derechos que nos asisten, con la finalidad que en la actualidad también el Estado como tal, el Estado institucional, sí comete determinadas violaciones, especialmente a los derechos humanos. Pero si nosotros no conocemos cómo está estructurada la Constitución y cuál es la función de nuestra Constitución dentro de la organización del Estado, nosotros vamos a ser fácil presa de abusos, de extorsiones y de otros problemas sociales que se dan en nuestro país o en cualquiera de los países. Por eso cada uno de los ciudadanos deben estudiar, deben revisar, deben empoderarse, ver cómo está estructurada la ley, qué nos permite hacer la ley y qué nos prohíbe hacer la ley, con la finalidad de que nosotros también desarrollemos las actividades de forma directa, de forma adecuada, con la visión de vivir dentro de una sociedad en paz, de una sociedad que vivan mancomunadamente, sin ningún evento en el cual altere la paz social. Esas son las consideraciones en las cuales nuestros compatriotas, nuestros héroes de la batalla, prácticamente un 24 de mayo proclamaron el primer grito de independencia y nos liberaron del yugo español. Y obviamente, gracias a ellos, gozamos de todos los beneficios de un Estado libre, soberano y democrático, en el cual cada uno de nosotros participamos activamente. Cada uno tenemos la libertad de escoger la forma de educación, cada uno tenemos la libertad de escoger la religión, cada uno tenemos diferentes libertades en cuanto a nuestros propios intereses para mejorar nuestra calidad de vida. Esas son las condicionantes, esos son los temas que nosotros hemos revisado en el tema de hoy. Les vuelvo a continuación, vuelvo una vez más a proyectarles la tarea que ustedes tienen para el desarrollo de esta semana. Aquí tienen apenas son 2 actividades pequeñitas que ustedes tienen que desarrollar. Por favor, hagan la conciencia, revisen correctamente el video, traten de sacar similitudes y diferencias en cuanto a lo que se les pide en relación al video y también dar contestación a la pregunta que está ahí. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Espero que les vaya súper bien, espero que ustedes se preparen y igual en la prueba que ustedes tienen les vaya súper bien. Que saquen un 10, teniendo en cuenta que la cantidad de materia es bastante
corta, es bastante pequeña para el desarrollo de todas las actividades. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden preguntar en estos pocos minutos que nos quedan. Ninguna. ¿Queda todo comprendido? Sí, licenciado. Dicen. Ya entonces, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, y hemos de seguir analizando, hemos de seguir viendo un poquito también de la Constitución. Hemos de ir viendo la estructura misma de la Constitución, cómo está estructurada, que hay una larga historia desde 1830, la fundación de nuestro país, que de hecho se dio en la ciudad de Riobamba, donde me encuentro ahorita, donde hoy es el Colegio Pedro Vicente Maldonado, un colegio emblemático de la ciudad. Ahí existe un teatro, un museo en el cual reposa el primer documento, la primera constitución que se firmó y que nos declaró un país libre y soberano con límites definidos, con una estructura social, administrativa bastante preponderante dentro de una nueva nación, dentro de un nuevo estado que surgiría a raíz de la evolución mismo de todo el contexto económico, social y cultural del mundo. Hasta la actualidad estamos viviendo un clímax de relativa paz, un clímax en el cual nosotros podemos compartir, podemos interactuar entre todas las personas. Y incluso hemos de ver en las próximas clases, hemos de tratar un poquito más en relación a la interculturalidad. El Ecuador es el primer país y el único país, el primer país en Latinoamérica en el que reconoce su pluriculturalidad. Eso quiere decir que hay muchas culturas y las cuales debemos conllevarnos, debemos relacionarnos entre sí, dentro de los marcos de respeto, de consideración y obviamente de equidad en todas las actividades que vayamos a desarrollar dentro del país. De esta manera, mis queridos amigos, llegamos a la parte final. Les deseo suerte en los deberes de esta tercera semana y también del examen. Recuerden que es una obligación que ustedes tienen que dar. Para ello, ustedes tienen primeramente que revisar todos los documentos, estudiar los tres temas de unidad que hemos visto hasta aquí. Y adicionalmente, por favor, no se olviden de las colegiaturas que tienen que estar al día. Si no están con las colegiaturas al día, no les han de permitir dar y mejor traten de tener todo al día para que ustedes rindan su examen y obviamente eso les va a permitir acumular, seguir acumulando puntos para que no tengan dificultades, no se queden al supletorio, no se queden al remedial, no tengan ninguna dificultad al final. Señoras y señores, un fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias, licenciado. Hasta